Ori, Ahora, Puñacaraí, Jacaraicuera, Maite Irorí o Padavete Peguaná. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos. Se inicia el lanzamiento de las 12ª Jornadas de Innovación Docente de la Universidad Nacional de Asunción, segunda edición virtual, organizada por la Comisión Permanente de la Innovación Docente de la Universidad Nacional de Asunción. Preside este evento la profesora doctora Suyi Vera de Molinas, rectora y presidenta de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la Universidad Nacional de Asunción. Nos honran con su presencia en esta sala virtual el profesor doctor Miguel Torres Ñumbay, vicerrector y coordinador alterno de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA. La profesora doctora Luz Martínez Villanueva, directora general académica y coordinadora de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA. El profesor doctor Antonio Miñán Espigares, experto en innovación docente de la Universidad de Granada, España. El profesor máster Alcides Torres Gut, miembro de la Comisión Permanente de Innovación Docente, representante de la Facultad Politécnica. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión vía Facebook Live, los señores decanos, vicedecanos y encargadas de despacho de la UNA, los señores directores generales de la UNA, docentes e invitados especiales. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la profesora doctora Luz Martínez Villanueva, directora general académica y coordinadora de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA. Estimada profesora doctora Suyi Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción y presidenta de la Comisión Permanente de Innovación Docente. Profesor Miguel Torres Ñumbay, vicerrector de la UNA, quien nos acompaña desde este año como coordinador alterno de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA. Estimadas autoridades de las diferentes unidades académicas de la universidad, quienes hoy nos acompañan en este evento en su formato virtual. Directo representante de la Universidad de Granada, España, experto en innovación docente, profesor doctor Antonio Millán Espigares. Señores directores generales de la UNA, señores miembros de la Comisión Permanente de Innovación Docente, apreciados miembros, apreciados docentes, inspiradores de este proyecto, con quienes cada año nos vinculamos a través de las buenas prácticas innovadoras, público en general que nos acompaña en esta convocatoria. Bienvenidos a este evento que nos permite presentar nuestro proyecto de las 12ª Jornadas de Innovación Docente en la segunda edición virtual. Las que organizamos desde el seno de la Comisión Permanente de Innovación conformada por resolución del rectorado y compuesta por representantes de las 14 unidades académicas y 2 direcciones generales. Como coordinadora de la comisión, me es grato comentarles que este año hemos acumulado 235 trabajos a lo largo de estos 11 años de innovaciones en la docencia. Y en esta oportunidad les presentamos el proyecto 2021, cuyas defensas de trabajos se pretenden realizar los días 14 y 15 de diciembre y abarcan los siguientes ejes. El primer eje consiste en innovaciones docentes desarrolladas e implementadas en el año académico 2020 a través
de cátedras, asignaturas, módulos, cursos o taller durante la pandemia COVID-19. El segundo eje involucra la innovación en la gestión académica desarrollada durante el año 2020, realizadas por las direcciones académicas de las facultades de la UNA durante la pandemia COVID-19. Y el tercer eje, presentado a partir de este año en la segunda edición virtual, es la innovación educativa en extensión universitaria enfocada en investigación y vinculación social desarrollada durante la pandemia COVID-19. Las acciones innovadoras en las que se puede participar son las siguientes: innovación en la enseñanza, innovación en las metodologías docentes, innovación en orientación y tutoría, innovación en las prácticas de la carrera, innovación en las prácticas y metodologías evaluativas, innovación en aulas inclusivas y también incluye a la innovación docente en el posgrado. Estas informaciones que acabo de compartir con ustedes nos permite a nosotros comentarles cuánto sigue, que las bases y condiciones fueron remitidas a las direcciones académicas y serán socializadas en las redes de UNA Innova. Los interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 31 de octubre del 2021. Que la Comisión Permanente de Innovación Docente proveerá las guías para las evaluaciones y se pondrá a su conocimiento. Y además, dejamos constancia de que los trabajos serán publicados por todas nuestras redes, por todos nuestros medios de comunicación. Invitamos a todos los docentes innovadores a participar de estas jornadas y a mostrarnos sus trabajos. Sean todos bienvenidos a este evento y éxitos en sus labores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora doctora Luz Martínez, por sus palabras. Seguidamente escuchamos a la profesora doctora Suyi Vera de Molinas, rectora y presidenta de la Comisión Permanente de Innovación Docente de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este evento del lanzamiento de las 12ª Jornadas de Innovación Docente de la UNA, que estamos presentando en el día de hoy en su segunda edición virtual. Sabemos que esta pandemia ha dejado muchas situaciones en las cuales tenemos que reinventarnos y bueno, la área docente es muy importante que tome y siga en ese desafío. Nuestros cordiales saludos al vicerrector, profesor Dr. Miguel Torres Ñumbay, a nuestro invitado de la fecha, profesor Antonio Espigares, un gran maestro y realmente un gran amigo de la Universidad Nacional de Asunción a través de la Universidad de Granada, España, a nuestros directores que hoy nos acompañan, profesora Luz Martínez, profesor Alcides Torres. Estas jornadas de innovación docente se realizaron justamente con el objetivo de ser un foro de reflexión e intercambio de todas nuestras experiencias académicas, donde hoy más que nada docentes de todas las áreas y de las diferentes filiales, agradezco a todos quienes nos acompañan hoy, de las diferentes filiales del norte, del sur, del este, del oeste, y a través de esta iniciativa justamente buscar esta transferencia de conocimiento en lo que denominamos las buenas prácticas de innovación docente, ya instalada en el año 2010. Como parte de la convocatoria 2021, justamente nuestros objetivos primordiales son la de promover las metodologías docentes para las clases teóricas, prácticas virtuales, y también aquellas que hacen referencia a la incorporación de la investigación. Por ello, realmente es un desafío y esperemos que juntos en esta actividad que realizamos en el día de hoy podamos desarrollarlo. En segundo lugar,
seguir valorando el rol de la gestión de los docentes, más aún en esta contingencia sanitaria que nos ha dado la oportunidad de poder desarrollar nuevas habilidades y competencias, y estamos seguros que en este rol docente que desempeñan cada uno de ustedes irán cada vez mejorando y llevando adelante esto que hoy lo desarrollamos como un gran amor a la docencia para poder cumplir con nuestros objetivos. Y por último, la innovación educativa es aquel motor de cambio que nosotros necesitamos. En todo proceso de innovación sabemos que el centro es el estudiante, pero para ello debemos dar herramientas, nuevas herramientas para que esta situación de poder realmente pasar de un estudiante pasivo a uno proactivo y dinámico, debemos buscar esas condiciones y en la cual el docente será el rol y cumplirá ese rol muy importante. Por lo tanto, estimado profesor Miñán, esperemos que este foro en este lanzamiento siga motivando a más docentes, a más estudiantes, a que realmente podamos, desde la innovación educativa, hacer un salto cual y cuantitativo, y más aún en estos tiempos que nos desafían con nuevas oportunidades de aprendizaje, que motiven y que nos confronten a nuevas formas de aprender, pero también pasando desde aquellos modelos de nuestras aulas invertidas a aquellas que nos acompañen con las tecnologías que hoy tanto lo estamos haciendo, como este ejemplo de este foro tan importante para el lanzamiento de nuestras jornadas de innovación docente. Desde ya, deseos de éxitos, y damos entonces por habilitado el lanzamiento para esta jornada de innovación docente. Muchas gracias a todos, que puedan realmente aprovechar a este excelente docente que hoy estará compartiendo con nosotros sus experiencias. Muchas gracias, señora rectora. Y a continuación cedo el uso de la palabra al profesor máster Alcides Torres Gut, quien oficiará de moderador. Sí, muchas gracias, Josué. Bienvenidos sean todos, señora rectora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día muy interesante e importante. Así también a la señora directora, la profesora Luz Martínez, el señor rector, también el profesor Torres, que está acompañando con todo este acontecimiento interesante que apostamos a docencia, educación superior dentro de la UNA, y toda la gente que está por detrás, los internautas, en este caso los docentes, decanos, profesores, estudiantes que están a la expectativa de este tema interesante que trae hoy el profesor Miñán, a quien le agradecemos también en un tiempo importante en España. Y me estaba contando que estaba haciendo un poco de calor, acá también ya se siente ese calor en Paraguay, y más todavía de la gente que se conecta desde el interior del país. Profesor Miñán, también desde Santaní tenemos una conectividad, están en el campus de San Lorenzo, Santa Rosa de Laraí. Entonces hay gente que viene hoy como para tener ese know-how que ustedes ya experimentaron en tiempo de pandemia. Y entonces yo le quiero contar a la gente que se acaba de conectar en qué consiste tu presentación. La conferencia magistral que el profesor Miñán va a presentar se trata de la docencia híbrida y nuevas formas de innovación en la universidad, a cargo del profesor Antonio Miñán, experto en innovación docente de la Universidad de Granada, España, por el cual ahora pido un espacio para empezar a contarles un poquitito el currículum vitae del profesor. Ese es el doctor en ciencia en educación por la Universidad de Granada, España, profesor titular de la Universidad de Granada, ha sido director de innovación docente en la Universidad de Granada y asesor de innovación docente en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Especialista en didáctica, educación inclusiva, innovación docente, evaluación de la educación superior, organización en instituciones educativas, en e-learning, accesibilidad y formación del profesorado. Ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Yucatán, México, en la Universidad de Sorbona, Francia, entre otras. También director del grupo de investigación Epixidio,
estrategias para el desarrollo global de personas con síndrome de Down y atención a la diversidad. Autor de varias publicaciones como Necesidades Educativas Especiales y Adaptación del Currículum, Experiencia de Atención a la Diversidad en Educación Secundaria, Enseñanza a resolver problemas de matemática, creación de un centro virtual, innovación y TIC, entre otros. Profesor doctor Miñán, hoy estamos así con esta gran expectativa de presentar un poquitito lo que ustedes en su universidad experimentaron y esperemos que la gente que está por detrás y hace el seguimiento hagan preguntas puntuales y podamos hacer una pregunta con tu presentación para que sea un poco más amenos. Profesor, vamos a compartir tu pantalla y somos todos oídos. Sí, hola, muy buenas tardes desde España, buenos días, ¿no? Para Paraguay. Bae chapá, ¿no? Bae chapá, que se dice, no sé si lo he pronunciado bien. Y aprendí, agüillé, que es gracias, ¿no? Agüillé, gracias, sí. Estoy recordando algunas cosillas. Bueno, gracias por invitarme una vez más. Realmente me siento en casa con la profesora, la señora rectora, Sullivera, con el señor vicerrector, que le saludo, la profesora directora académica, Luz Martínez, y bueno, Alcides Torres, el magíster Alcides, que me va a estar, porque yo voy a compartir la pantalla y él me va a servir un poco de moderador y de feedback de las intervenciones que cualquier persona quiera hacer, bienvenida, ¿no? En la medida en que creo que el propósito de alguna manera es estimular, es animar a que el profesorado de la universidad haga sus innovaciones, ¿no? Y cualquier duda que tenga en ese sentido, pues pueda hacerlo desde el primer momento, y en el chat pues podemos ir dándole respuesta y dándole cabida. Así que no tengan ninguna duda en hacer todos sus comentarios, sus preguntas, y en la medida en que podamos iremos respondiendo, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación y a comenzar esta conferencia sobre innovación docente, en concreto sobre la docencia híbrida que se ha puesto de moda, es una necesidad, digamos, y hacer una reflexión acerca de las... No sé si ya podéis ver, dejar de compartir. Sí, está bien, profe. Sí. Perfecto. Bueno, pues decía que ya he visto que la convocatoria que tienen ahí en la Universidad Nacional pues conlleva todas las posibilidades y voy a destacar alguna de ellas, ¿no? Hablan de las metodologías docentes, de la enseñanza, de la orientación y tutoría. Ahora las comentamos, ¿no? Y destacamos alguna de ellas como más relevante, ¿no? Bueno, docencia híbrida y nuevas formas de innovación. ¿Qué puntos voy a tratar en esta conferencia? Pues en primer lugar, la docencia híbrida. ¿Qué es esto, no? ¿En qué consiste? Porque a mí me parece que puede haber confusión. De hecho, yo lo he visto, he presenciado como el desarrollo de la docencia híbrida pues no se hace tan adecuadamente como se debiera. Entonces voy a aclarar un poco el concepto, ¿no? En segundo lugar, ¿cuáles son las tendencias de la transformación en la universidad, ¿no? Estamos, independientemente de la pandemia, hay unas fuerzas, unas líneas, unas tendencias de cambio. Entonces, ¿en qué medida? ¿Cuáles son? Conozcámoslas y vemos dónde estamos situados y ver en qué medida se están desarrollando o no, o qué podemos hacer, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, ¿cuáles son esas nuevas formas de innovación que yo destacaría después de la pandemia o todavía terminando en la fase final, ¿no? Hago una reflexión sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Y por último, incluso añado aquí algunas ideas de cómo se puede proceder para hacer una innovación docente, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar, ¿no? Entonces, con esa idea y con las preguntas que puedan tener,
ojalá pueda ser útil lo que voy a desarrollar con estos 4 puntos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la docencia híbrida, pues evidentemente nos lleva a pensar que hay una parte presencial y una parte virtual, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una foto de unos estudiantes que están en clase siguiendo las indicaciones de una profesora online, porque esto tiene sentido. Nosotros en el semestre que acabamos de terminar, terminamos en el mes de junio, julio fueron los exámenes, el semestre que acabó, el último anteriormente, la situación era de tal manera que los estudiantes tenían que estar en casa recibiendo una enseñanza virtual, una conferencia virtual, las clases, pero tenían que salir corriendo a la facultad. Y en aulas como la que estamos viendo aquí en la fotografía, tenían que seguir una clase, tenían un seminario presencial, terminaban el seminario presencial, se iban a un aula donde conectaban otra vez con una clase, una locura, ¿no? La docencia híbrida nos ha puesto de manifiesto que como no nos organicemos bien, es un poco un lío. Los estudiantes andaban corriendo en el transporte público para llegar a la clase, en fin. Entonces se le ponían, se le preparaban aulas para que sigan la docencia virtual y no tengan que estar tan corriendo después de salir de una clase presencial a una virtual. Bueno, ¿qué es la docencia híbrida, no? El ambiente híbrido de aprendizaje integra enfoques que aparentemente son opuestos, como el aprendizaje formal e informal, las experiencias presenciales y en la red, la enseñanza dirigida y autodirigida, así como referencias digitales y conexiones personales para alcanzar metas personales e institucionales de aprendizaje. Por lo tanto, mezclamos lo presencial, lo online, lo que es más dirigido y también autodirigido. Aquí está un poco el tema formal, informal. Esto es el ambiente híbrido de aprendizaje. Esta es, por ejemplo, una clase donde habíamos terminado un seminario presencial, pero incluso, para que vean que es más complejo, había estudiantes, ahí en el ordenador que yo muestro, ahí abajo, hay estudiantes que estaban en una cuarentena por el COVID o que estaban en situaciones personales, familiares, lejanas y no tenían más remedio que conectarse por ordenador a la clase. Entonces, un grupo de trabajo hacía sus exposiciones presenciales y los compañeros o compañeras que estaban online participaban, ¿no? En la clase. Bueno, para que vean pues un poco el lío que hemos tenido y que seguimos teniendo y que parece que vamos a tener que seguir navegando en situaciones híbridas. La videoconferencia síncronas de Google Meet. Nosotros en Granada tenemos una especie de plataforma dentro de Google. Tenemos el Google Go. Google Go nos permite tener una situación de mayor gigas, de mayor potencialidad de uso. En este caso, Google Meet, todos los alumnos tienen una clave Go de la UGR, profesor y los alumnos, y manteníamos las clases virtuales como muchos de ustedes la habrán tenido, ¿no? Curiosamente, nos conocíamos por las caras virtuales porque luego nos veíamos en clase en la facultad y nos veíamos con mascarilla y no nos reconocíamos ninguno, ¿no? Esto es algo curioso que está sucediendo. Bueno, las videoconferencias síncronas son una opción, pero hay que matizar cómo usarlas bien, adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces yo, por lo que he aprendido, ¿no? Creo que la enseñanza híbrida no es parte presencial y parte telepresencial, porque aquí he utilizado la palabra telepresencial para decir, a ver, si nosotros a la semana tenemos una parte presencial y luego otra parte virtual que se convierte en videoconferencias síncronas, digamos, más como repetir lo presencial pero en virtual, ¿no? Creo que no hemos comprendido bien en qué consiste la virtualización
y qué partido le podemos sacar. Luego, para mí, eso no es enseñanza híbrida. Está siendo en muchos contextos, sobre todo de universidades presenciales como las nuestras, ¿no? Donde parece que si nos salimos de lo presencial, entonces no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Pero creo que, y es un poco el mensaje que quiero decir aquí, tenemos que ser capaces de comprender la virtualidad, la potencialidad que tiene lo virtual y utilizarla sin ningún temor, sin ningún prejuicio. Entonces, parece como si tuviéramos que hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir esto, vamos a romper esta idea. En este caso, el horario que se produce, como ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Pues hacíamos un seminario presencial semanal, 1 hora a la semana, con una videoconferencia síncrona a aquellos que no podían asistir. Que, lamentablemente, pues en la situación que estamos viviendo, pues eran algunos, ¿no? Bastante. Granada es una ciudad que acoge estudiantes de toda Andalucía, incluso de toda España, ¿no? Había alumnado de Canarias, alumnado de Zaragoza o de otros lugares que tenían que conectarse porque ya no era una cuestión solamente pandémica de sanidad, sino también económica, ¿no? De desplazamientos, de tener que alquilar un piso, etcétera, ¿no? Entonces, había situaciones en las que teníamos que trabajar con las dos cosas, con lo presencial y lo virtual. La parte virtual eran 2 horas a la semana de videoconferencia síncrona, es decir, que era lo que estábamos llamando de telepresencialidad. Y finalmente, las tareas que tienen que hacer son indeterminadas, no están contabilizadas en horas y en momentos y en responsabilidades y en productos. Entonces, esta es la situación que da esa situación de telepresencialidad, virtualidad. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Para sacarle partido a lo virtual. Bueno, esta es una definición que a mí me ha gustado de lo que es enseñanza híbrida o blended learning, que siempre le hemos llamado blended learning o enseñanza mixta o enseñanza semipresencial, que en nuestro contexto hispanoparlante, pues lo correcto es la enseñanza semipresencial, ¿eh? O blended learning o enseñanza híbrida, que es la palabra que ahora se está utilizando, ¿no? Bueno, esta definición proviene del Instituto Clayton Christensen para la Innovación, creada por un profesor de Harvard, de Cambridge, de Massachusetts. En el 2017 recojo estas palabras, ¿no? Blended learning se refiere a un programa educativo formal en el que el alumno realiza al menos una parte de su aprendizaje en línea, donde, y aquí subrayo esto, pueda ejercer cierto grado de control sobre el tiempo, el lugar, la ruta o el ritmo. Es decir, tenemos que empezar a comprender que hemos de darle metodologías, propuestas de trabajo donde ellos mismos controlen su tiempo, el lugar, la ruta y el ritmo. Esto realmente, si lo leemos y lo comprendemos despacio, nos daremos cuenta que cambiaría radicalmente la forma de comprender muchas veces la educación que tenemos, donde si el profesor no controla todo, parece como si aquello no fuera educativo, no hubiera aprendizaje, ni mucho menos. Lo virtual hace que se pueda controlar por parte de cada alumnado el tiempo, el lugar, la ruta o el ritmo. Mientras que otra parte de su aprendizaje se lleva a cabo en un espacio físico distinto a su casa y con algún grado de supervisión. Cuidado, importante subrayar que esto también es muy importante. No estamos ni mucho menos minusvalorando la parte presencial, la parte de la facultad, la parte del aula. Muy importante es vernos, incluso puede haber una mayor motivación, atención en el aula. Muy importante es, pero claro, en su justa medida, ¿no? Ambas modalidades deben estar plenamente integradas en el curso de su aprendizaje. Por lo tanto, aquí queda puesto de manifiesto una definición muy buena de enseñanza híbrida. Parte presencial, en su justa medida, parte virtual, donde el alumno tenga posibilidades de controlar
su ritmo, su tiempo, etc. Por lo tanto, lo correcto, la enseñanza híbrida es parte presencial y parte virtual. Y aquí sí que utilizo la palabra virtual en su justo término, que todavía aclaro un poquito más. Enseñanza híbrida, en parte presencial, hemos dicho que los alumnos vayan a clase, escuchen al profesor allí en el aula, aunque estén con mascarilla, pero le escuchan a sus distancias, le preguntan, intervienen con él, intercambian las dudas que tienen. Eso es muy importante y aumenta la atención. Están predispuestos, se han ido de su casa, se han ido a la facultad, a un entorno donde van a aprender, van a estar con la máxima atención. Y en la parte virtual hay que decir que si estamos en una parte virtual de tipo conferencia síncrona, videoconferencia síncrona, disminuye la atención. En ocasiones uno, además, no sé si ustedes han visto que con esto de las videoconferencias síncronas, muchos les cuesta trabajo poner la cámara. Que yo, llega un momento en que los invitaba y les hacía, por ejemplo, una cosa que yo hago es cuando ya alguien va a preguntar algo, no, poner la cámara. Ya es obligado, porque vas a hablar, que yo te vea tu pregunta, ¿no? Pero si les valiera, ellos, la mayoría, hay algunas personas mucho más interesadas que siempre ponen su cámara y demás, pero disminuye la atención. Sí o sí estás en una situación virtual, quieras que no te distraen otras cosas, estás más relajado. Entonces, quisiera destacar este aspecto de que lo presencial aumenta la atención y lo virtual, en cierta medida, si es que no se utiliza bien lo virtual o se abusa de lo síncrono, entonces puede disminuir la atención. Por eso pongo ahí abajo, no todo virtual, síncrono. Es decir, tenemos que comprender que la virtualidad tiene una parte asíncrona. Es decir, que pueden los alumnos trabajar en otro momento, en otro lugar, con otro ritmo. Esa es la parte que vamos a un poco a darle importancia. Y aquí pongo de manifiesto también la presencialidad de vez en cuando, la exposición del profesor, muy importante. De vez en cuando quiero explicar que tampoco hay que poner demasiada presencialidad, alguna, ¿no? Una hora a la semana, por ejemplo, ¿no? Ahora pondré un ejemplo de horario que puede un poco servir. Y la parte virtual, atención, no es solamente la parte virtual de videoconferencia síncrona, ¿no? Que también, sí, todo es importante, pero en su justa medida. Entonces, por ejemplo, el Flipped Classroom, o el aula invertida, también se puede y se debe utilizar en la situación de virtualidad. O sea, yo he visto a los estudiantes cómo manifestaban un aburrimiento en una videoconferencia síncrona total, y sin embargo, el día que el profesor le decía, os vais a leer estos materiales, vais a ver estos vídeos, y en la próxima clase los vamos a comentar, el estudiante se motivaba mucho más y acudía a la clase síncrona virtual de una manera mucho más motivada, más profesional, ¿no? Me han dicho que me lea esto, me han dicho que vea esto, que haga anotaciones, que participe, y el estudiante agradece esta situación de participación. Así que el Flipped Classroom no solamente es la idea del Flipped Classroom o el Flipped Learning o el aula invertida, no solamente es véanse ustedes un vídeo y luego en clase presencial lo comentamos, esa es la idea original, sino que también se puede ver un vídeo y leer unas lecturas, etcétera, hacer unas tareas y luego las comentamos en la fase virtual también. Flipped Classroom virtual. Yo creo que es una buenísima idea y los estudiantes lo van a agradecer. Bueno, y repito una vez más que la exposición magistral es muy importante. En este contexto, por lo tanto, fíjense cómo el horario es bastante diferente y ya en lo presencial tenemos una hora a la semana con una videoconferencia síncrona, los que no puedan asistir a esa parte presencial. En segundo lugar, una parte virtual de una hora a la semana, videoconferencia síncrona, seguimos manteniendo, aunque también se puede hacer Flipped Classroom. Y luego, atención, las dos partes virtuales que están ahí al final, en las dos últimas filas, están referidas a 4 horas de trabajo individual
y 4 horas de trabajo grupal. Ya el estudiante sabe que a la semana tiene que dedicar 4 horas de trabajo individual y otras 4 horas de trabajo grupal. Y ahí ven algunas de las cosas que pueden hacer en lo individual: lectura, estudio, preparación de tareas. En lo grupal, que es asíncrona, atención, subrayo esta idea de asíncrona. Y ahí tenemos AOP, que significa aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, etcétera. O sea, aquí está verdaderamente la calidad de la educación, lo que hace que el estudiante haga cosas de manera grupal, haga proyectos, como ahora vamos a desarrollar un poco a continuación, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vemos que aquí hay un horario diferente, donde tiene en cuenta que lo virtual también, no solo también, sino de manera muy importante, es asíncrono. Es decir, el estudiante... Esta era la idea, por cierto, del espacio europeo de educación superior. Aquí en toda Europa se decía que el crédito europeo, todas las universidades de todos los países europeos tienen un mismo valor. El crédito académico tiene un valor de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante. Es decir, todas las universidades de Europa hemos tenido que pensar en una situación como esta. Estas horas, 4 horas de trabajo, 4 grupal, 1 hora a la semana, virtual 1 hora, esto está calculado según ese crédito europeo de 25 horas a la semana. Es decir, que si hacemos el cálculo de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, multiplicado por 6 créditos que tiene un semestre y luego pues calculado por semanas, que es esto lo que vemos aquí, pues esto está hecho según el espacio europeo. Pero fíjense cómo ya no dejamos de manera indeterminada esta parte virtual, sino que tiene un valor enorme. Ese proyecto que hagan aquí en el aprendizaje orientado a proyectos, o ese problema, o ese estudio de casos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta es la enseñanza híbrida, presencial y virtual, completa y bien hecha. Condiciones básicas para hacer posible esto, pues evidentemente la conectividad. Comentábamos antes que hay situaciones, hay contextos, hay ciudades que tienen mala conectividad. Entonces, una amplia red de conectividad en el país, esto es una condición básica, mínima, necesaria. Si no la hay, pues hay que hacer que la haya, ¿no? Hay que invertir en una conectividad. Recuerden que estamos en la sociedad de la información y cualquier cosa que hagamos para la calidad, en este caso para el aprendizaje, para la educación, pasa por tener una amplia red de conectividad en la universidad, en las filiales, en el país. Y habilitación de aulas. Aulas también con conexión para que no haya problemas, fibra óptica, donde el estudiante, ya hemos visto antes cómo ha habido situaciones donde el estudiante termina una clase presencial y a los 5 minutos tiene que entrar en una virtual. No le da tiempo a ir a su casa. Entonces, hay que habilitar aulas con ordenadores, con conectividad, para que pueda hacerlo adecuadamente, ¿no? Con sus mascarillas, con los espacios que hay entre ellos, etc. Y bueno, y también señalaba ahí la idea de los equipos, ordenadores, portátiles, ¿no? Computadoras, porque y préstamos. O sea, yo creo que ha sido muy importante en esta pandemia. La verdad que es una cosa que puede y debe existir sin pandemia, ¿no? Los préstamos de equipos. Estudiantes necesiten pues unos portátiles, una computadora con mejores condiciones y se le pueda prestar por parte de la universidad sin problema, ¿no? Bueno, hay una serie de condiciones básicas que necesitamos revisar y poner en marcha, ¿no? Bien, también a continuación, dentro del concepto de enseñanza híbrida, quisiera matizar que es necesario no solo los equipos, no solo los medios técnicos y los aparatos, sino también la formación. Tenemos que poner en marcha una verdadera alfabetización informacional y digital del profesorado y de los estudiantes. Necesitamos
mejorar nuestra habilidad para localizar información, seleccionarla, usarla, crear nueva y transmitirla mediante la tecnología digital. Entonces, yo creo que en los próximos años hay que hacer una inversión en capacitar al profesorado bien y a los estudiantes en todo el uso de las tecnologías. Aquí vemos un gráfico, una especie de caramelo, ¿no? Donde en Europa se está poniendo énfasis en estos momentos en capacitar al profesorado y para que el profesorado también capacite o ayude a los estudiantes en las tecnologías digitales. Hay 3 tipos de competencias. A la izquierda vemos las competencias profesionales, en el centro están las competencias pedagógicas y a la derecha están las competencias de los aprendices. Entonces, en primer lugar, hay 6 pequeñas figuras geométricas. Ven ahí 6 figuras. La primera es el compromiso, la participación profesional. En segundo lugar, los recursos digitales. Tenemos que mejorar nuestra formación para producir buenos recursos digitales. La estrategia de enseñanza y aprendizaje a nivel virtual, la orientación, la evaluación y también el empoderamiento de los aprendices, de los estudiantes y la facilitación de las competencias a los estudiantes. Es decir, el profesorado no solo se tiene que quedar con tener unas habilidades más o menos a nivel tecnológico digital, sino que tiene que tener unas competencias también pedagógicas y tiene que ayudarle a los estudiantes a que las utilice también, ¿no? Bueno, en esta línea, en estos momentos se están poniendo en marcha cursos de formación a nivel digital que tan importante es, ¿no? Bien, por lo tanto, terminamos con la idea de la enseñanza híbrida. Son que las actividades y las tareas para aprender competencias es nuestro propósito. Entonces, la enseñanza híbrida tiene una parte presencial con un tiempo limitado y tiene una parte virtual con un tiempo mayor y más flexible. Entonces, aprovechemos ese tiempo mayor y esa flexibilidad. Muy bien, pues yo creo que más o menos he dejado claro en qué consiste la enseñanza híbrida y en qué no consiste, en lo que consiste y en lo que no. En segundo lugar, quisiera hablar de unas tendencias en la transformación en la universidad. Son 4 ideas, 4 tendencias que en general, de manera macro, están sucediéndose a nivel mundial en la universidad. Esas fuerzas que amenazan la universidad tradicional. Bueno, yo no diría que amenazan, sino que estimulan a hacer un cambio, ¿no?, que tan necesario es en la universidad tradicional. Bueno, estas ideas de 2003, estos autores, pues la cuestión sería leerlas, ver un poco en qué consisten las 4 tendencias y preguntarnos en qué medida están evolucionando, porque si de 2003 hasta nuestros días, pues ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Entonces, preguntémonos si en estos 18 años ha pasado algo en relación al globalismo o a la politización, que son las 2 tendencias históricas más generales que se están produciendo, ¿no? Dentro del globalismo está una cuestión que es el mundo de la empresa-universidad, ¿no? ¿En qué medida se tiene que producir la financiación o la transferencia? Yo creo que en el tema de la transferencia sí se está avanzando mucho. ¿Cuál es la función de la universidad? O sea, algo que tiene que ver con el mercado, con crear universitarios con competencias. Y luego también el conocimiento. ¿Cuál es el rol? Bien, y por la parte de la politización tenemos el no poder discrepar o las admisiones, las graduaciones. En fin, podemos ver estas tendencias de una manera más compleja en relación a la cantidad de tipos de universidades que hay y demás. Son lo que se llaman tendencias históricas. La globalización y la politización. Bien, y en segundo lugar está el grupo de tendencias emergentes.
tendencias como la virtualización y el multiculturalismo o la inclusión. Estas sí son dos tendencias más reconocibles por nosotros en nuestros días. Y bueno, hay algunos autores que dicen que las universidades tienen que virtualizarse o desaparecer, en estos términos así tan radicales, ¿no? Y el nuevo papel de profesorado y de estudiantes que supone la virtualización. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el multiculturalismo o la inclusión. Sobre todo, tenemos que intentar responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Y las universidades plurales, las etnias, la religión, culturas, ideologías, etc. Bueno, ahí tenemos cuatro tendencias, unas más históricas y otras más emergentes, que nos pueden dar a entender por dónde se están produciendo los cambios de la universidad, ¿no? Bien, ¿cómo evolucionará, por lo tanto, en el futuro la universidad? Bueno, pues parece que está en aumento todo eso, ¿no? Sobre todo la virtualización, que es una de las cosas que estamos aquí mencionando, la inclusión, y el tema de la politización y la globalización, pues hay que ir viendo, ¿no? Que son, si esa es la voluntad, pues puede ser que esté en aumento. De todas maneras, son ideas un poco generales para introducir. Nosotros aquí en Europa tenemos estos procesos de reformas que voy a mencionar. Bueno, no sé si parece que hay algunas preguntas. Yo puedo esperar un poquito aquí antes de explicar la situación en Europa. Si hay dos preguntas, Alcides, pues con gusto podemos... Sí, profe. Un espacio, entonces voy a mostrarte en la pantalla la pregunta. ¿Estás visualizando, profe? Sí, ahora he dejado de compartir. Bueno, lo que estoy viendo en pantalla es, ¿no? Sí, señor. Sí, Marta Sofía Becker, que le saludo, dice: excelente profesor, los estudiantes tienen más predilección por lo sincrónico, las videoconferencias. Esto no contribuye al autoaprendizaje, aunque eso también dependerá de cómo se utilice la videoconferencia. La clase invertida, buen recurso, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, hay estudiantes que tienen predilección por lo síncrono. Vamos a ver, lo síncrono es necesario, ¿eh? Y también dice muy bien Marta, de que depende cómo se haga. O sea, si tú haces una conferencia, lo mismo da, si vas a ser aburrido, lo mismo da que estés en un aula, en un auditorio presencial, que estés en una sala de Google Meet o de StreamYard o de lo que sea, ¿no? O de Zoom. Si eres aburrido, vas a aburrir. Ahora, hay que hacer preguntas. Mira, por ejemplo, hacer una videoconferencia, yo les hago preguntas. Digo, a ver, fulanito, no tiene la cámara. Venga, ponla. Es que no estoy arreglada. Bueno, pues arréglate y pone la cámara y cuenta. Y le hago preguntas directamente. Participa. Entonces, claro que sí, depende cómo se haga. Y ya digo, ahora la parte no síncrona, bueno, ahí entramos en el terreno de que los estudiantes quieren lo cómodo. Lo cómodo es que me pongo en un buen sillón o sofá, que pongo lo virtual y que incluso quito la cámara, ¿no? Quito la cámara y escucho. Ya ahí entramos en el terreno de la irresponsabilidad, si me permite decir. Luego hay otros estudiantes que dicen, no, yo prefiero que me den que haga cosas, porque si no me aburro. Entonces, sí, los estudiantes prefieren lo síncrono, pero cuidado con esto, no hay que fiarse y decir, eso forma parte de lo que los estudiantes, algunos estudiantes, quieren lo cómodo. Y entonces estamos rompiendo con lo que significa una nueva universidad, donde se ponga al estudiante a participar y a hacer proyectos. Ahora voy a poner algún ejemplo de proyectos de cómo la universidad tiene que ser algo mucho más dinámico y mucho más de desafíos a resolver, etcétera. Vale, y luego también recuerdo que decía Marta Becker el tema de la aula invertida. Sí, ¿no? Los estudiantes sí que, si lo haces bien también y le das buenos materiales, un par de vídeos muy bien seleccionados y un par de
un par de vídeos bien seleccionados y un par de lecturas bien seleccionadas, van a estar encantados. Vamos, el que no lo esté, desde luego, es mal estudiante, ¿no? Cuidado con esto también. Hay que hacer un trabajo para que los estudiantes aprendan, ¿no? Así que la clase invertida, efectivamente, siempre va a ser un buen recurso y ellos se van a sentir profesionales, se van a sentir bien. Se les está dando responsabilidad, se les está teniendo en cuenta, se les está tratando como adultos y como profesionales que leen, que piensan y que participan, ¿no? Sí, la siguiente intervención me parece que era de Celina González Ledesma y dice: ¿cómo medimos para saber la justa medida entre sesiones síncronas y asíncronas para favorecer el interés de los estudiantes cuando es una asignatura profesional e implica el desarrollo de estudio de casos? Bueno, sí, es el porcentaje que yo puse antes como ejemplo puede servir. Hay unos porcentajes que el espacio europeo nos proporcionaba, pero de alguna manera si son un crédito europeo, son de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, tenemos que detenernos a ver cuántas horas son de trabajo de él asíncrono. Son muchas, tienen que ser muchas. Repito, el concepto de crédito europeo es horas de trabajo del estudiante. Entonces, hay horas que comparte con el profesor en lo síncrono, presencial o virtual, y hay horas, muchas, que realmente se utilizan, pero no se tienen en cuenta. Hay que explicitarlas, ¿eh? Aprendizaje por proyectos, estudio de casos. Entonces, se puede hacer. Hombre, pues, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede calcular? Pues viendo el tiempo en horas que tiene tu asignatura y las horas que tienes que cumplir de sincronicidad, digamos, y luego ahí, sí, utilizando una sugerencia, es utilizar el mismo concepto de crédito europeo, que son de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, un crédito. Entonces, si tu asignatura tiene 6 créditos, multiplicas 6 por 25, te da 150 horas al semestre, 150 horas a la semana, lo divides. Es una cuestión muy sencilla donde puedes calcular y puedes medir, como pregunta la profesora Celina, la justa medida entre sesiones síncronas y asíncronas, y te sale. Y dentro de lo asíncrono, ¿qué es lo que trabaja individual y qué en grupal? Que esta es otra, ¿no? El trabajo grupal hay que saber llevarlo bien, porque si no puede ser un fracaso. Pero si se hace bien, para eso tienes que intervenir y tienes que enseñarles a repartirse sus tareas y demás. Pero yo estoy convencido que la mejor forma de enseñar en la universidad, y yo diría que en la no universidad también, en la enseñanza no universitaria, es el aprendizaje por proyectos. Hay otras, ¿no? Hay otras formas, pero esta tiene que ser la estrella, yo diría. Entonces, esto significa darle muchas horas de asincronicidad, de espacio que ellos manipulen, controlen y se den. Entonces, tú puedes hacerle un cálculo aproximado y creo que el porcentaje andaba en el espacio europeo. Ya digo, nosotros empezamos en 2010 y en ese momento era donde hicimos todos estos cálculos. Era 70%, 30%, pero lo que hacíamos era darle la vuelta. Si estábamos acostumbrados a un 70% de presencialidad, de sincronicidad, y a un 30% de asíncrono, de prácticas, de ejercicio práctico, bueno, le damos la vuelta. Y entonces es un 30% de síncrono y un 70% de asíncrono. Bueno, pues he ahí una sugerencia, una fórmula que puede ser útil para calcular dentro del tiempo que tienes en tu asignatura lo que tiene que ir para docencia más síncrona y asíncrona, ¿no? Sabiendo efectivamente que hay que darle valor a lo asíncrono. Ahí es donde está el verdadero. Tenemos que cambiar nuestro chip, porque parece que lo que no es síncrono no lo dominas, no existe. De verdad que esto está además metido en la mentalidad de los administradores, de los gestores, que si no hay sincronicidad, y esto no es así, y la universidad tiene que cambiar y ver que hay, por ejemplo, un MOOC. Los MOOC, saben ustedes que son cursos masivos, abiertos, y ahí son todos asíncronos. Y
entonces el valor que tenga el aprendizaje depende del estudiante. El interés, las ganas, se leen los materiales básicos y luego los alternativos, totalmente asíncrono el MOOC, ¿no? Bueno, Amapola Cabrera también te mando un saludo, dice: buen día, profesor, ¿cómo llevan adelante las evaluaciones en su universidad? Bueno, pues es verdad que el tema de evaluaciones hay problemas con todo lo que es online, porque muchos estudiantes dicen: no, exámenes online. Algunos, otros dicen: no, prefiero los exámenes presenciales. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia cuando estaba en su momento más duro y teníamos un confinamiento total? Pues que las autoridades decían: hagan evaluaciones continuas. Todo el mundo tuvimos que hacer evaluaciones continuas, pero perdíamos la posibilidad de un examen presencial, que es necesario también, ¿no? Yo creo que la evaluación tiene que ser un abanico de posibilidades, donde le demos valor a un proyecto, a un trabajo que el estudiante ha hecho, en grupo, individual, un estudio de casos. Eso hay que evaluarlo y hay que darle un buen valor. Pero también está el examen de conocimientos, que no se nos olvide que es una parte más, porque cuando hablamos de otro tipo de universidad no decimos que haya que romper con cosas que son valiosas. Estamos diciendo que hay que disminuir el porcentaje de unas cosas, aumentar el de otras. Por lo tanto, ¿cómo llevamos las evaluaciones? Pues con muchos problemas cuando, por ejemplo, han hecho exámenes online. Concretamente tenemos incluso la anécdota, bueno, no es anécdota, la situación complicada que se planteó en la Facultad de Derecho, donde casi 300 estudiantes se copiaron el examen. Pues claro, si le ponen a usted un examen online, un cuestionario tipo test, y tienen el WhatsApp al lado con el grupo, con los alumnos, pues cae por su propio peso que todo el mundo tiene la tentación. Claro, los norteamericanos hablan de situaciones de instrumentos muy sofisticados, que yo no estoy nada de acuerdo, con una cámara que te controla tus movimientos y estás online. Bueno, existen ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros aquí le hemos dado muchísimo valor a la evaluación continua, sobre todo. Y ya digo, y el tema yo este año sí he podido hacer examen presencial. Pero claro, me ha ido bien, pero también había problemas. Porque había alumnos que tenían necesidad de cuarentena, había situaciones de COVID y hemos tenido que hacer una evaluación híbrida, ¿no? Un poco de evaluación continua, de examen online, de examen presencial, de todo. Así que el tema de la evaluación, pues es decir, yo estoy hablando un poco en general, pero hacer evaluaciones, por ejemplo, hay ramas de ciencias, de química, de matemáticas, que están haciendo muy bien los cuestionarios online, que no se prestan a que haya plagios o que haya problemas de copias, porque realmente son ejercicios muy bien hechos, donde te tienes que dedicar el tiempo que te dan a resolver tal problema, a resolver tal ejercicio, y no hay otra forma. Entonces, ahí sí que está funcionando muy bien, ¿no? En la rama más de matemáticas, de ciencias, etcétera, ¿no? Juan Ignacio Mereles dice: buen día, el tema de la evaluación es muy importante. ¿Cuáles podrían ser algunas alternativas que muestren una cierta efectividad? Sí, no, lo que estoy comentando, que todas las posibilidades, el portafolio electrónico, la colección de trabajos, es decir, tenemos que también darle un 70% de valor a los trabajos, a los proyectos, a los estudios de casos, a las tareas que se hacen en la plataforma. Tenemos que darle más valor. Eso significa, y eso tiene, como dice el profesor Juan Ignacio, tiene una efectividad, tiene un valor y una efectividad. De hecho, tenemos que construir rúbricas con unos criterios muy claramente definidos y que el estudiante pueda tener un feedback de todo lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco no es que sea fácil, pero sí que
por esa línea, en ese 70% tenemos que hacer formación, evaluación continua, ¿no? Pero luego también la parte, como digo, evaluación presencial, de exámenes, de pruebas, pues también son necesarias, ejercicios y problemas, o de pruebas de conocimientos. Entonces tenemos que jugar y combinar con todas las posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que estábamos acostumbrados a que la única forma de... Cuidado, aquí hay otra cosa que confundimos. Hay un profesor un compañero mío que dice, confundimos evaluación con calificación, ¿eh? Y es verdad, yo aquí, en la misma pregunta que me hace este profesor, hay una confusión, porque el tema de la evaluación, evaluar es dialogar. Dice Miguel Ángel Santos Guerra que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Es decir, si hay unos estudiantes de medicina que están haciendo un simulacro de tal prueba que tienen ellos que hacer, de diagnóstico y demás, y se te graba en vídeo, y entonces se hace una rúbrica y se le dice en dónde has fallado, qué has mejorado, qué has hecho peor, qué has hecho mejor. Bueno, es un proceso de, oye, pues aquí fallaste, mejóralo. Entonces, la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ahora, la calificación pues ya es el proceso final que tú utilizas cuando ya has hecho varias pruebas de este tipo de evaluación. O sea, yo, por ejemplo, mis estudiantes tienen que hacer un ensayo de una temática de la asignatura, y me lo envían y yo se lo devuelvo con comentarios. Y ellos me lo agradecen y se ponen manos a la obra. Realmente es un gusto ver cómo te lo devuelven corregido, mejorado. Entonces vas viendo una evolución. Entonces, al final de ese proceso, pues ya sí se califica con la rúbrica, ya al final, ya tiene que entregarlo, se entrega y se corrige. Pero oye, detrás, que esa es la enseñanza, ese es el verdadero motivo nuestro como profesores, que es enseñar, es que aprendan. Y es que corregimos, en un estudio de casos, en un ensayo, en lo que sea. De manera que tenemos muchísimas pruebas de evaluación, todas ellas son buenas. Ya digo, están dando problemas los cuestionarios online y tal. Yo también, a mí me ha venido muy bien, me ha servido mucho cuando he tenido que hacer un examen online. He hecho un examen con material. Ahí está el examen online, pero yo le he puesto unas preguntas de reflexión donde usted tiene que pensar sobre el libro. Ahí lo tiene, cójalo, utilice el libro. Pero yo le hago preguntas para que usted razone, desarrolle la respuesta sobre esto. Así que a mí me ha gustado mucho el examen con material, digamos, ¿no? El examen donde ellos tienen que resolver un problema o tienen que responder a unas preguntas que está bien, que consulten, ya ves tú, que consulten internet, el libro, todo lo que quieran. Pero finalmente tienes que hacer una respuesta coherente y ahí puede haber un nivel de mejor respuesta o de... Bueno, dice Estela, presentado, buen día, profesor. ¿Cuánto de porcentaje recomienda asignar para actividades de aprendizaje basado en proyectos? Bueno, pues los porcentajes que hemos dicho antes pueden ser útiles, ¿eh? Ese 70%, o sea, ese 70% de aprendizaje práctico, de aprendizaje asíncrono, práctico, etcétera, 70%, un 30% para la parte más presencial, que también es importante. Y dentro de ese 70%, pues ahí puede haber de todo. Yo, por ejemplo, en mis clases, a lo largo del curso tienen que hacer un estudio de casos grupal y tienen que hacer un proyecto con uno y uno. Entonces ya mídelo un poco en función de la asignatura y demás. Pero vamos a ver, dicho eso, uno dice, a ver, no es posible hacer una enseñanza 100% de aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, pero claro, es verdad que en ocasiones, y depende del curso que estemos, si es primero, si es segundo, si es tercero, bueno, pues siempre hay un porcentaje, 20, 30%, lo que quieran, que sí o sí está bien, que necesitan que le expliques, que le orientes, que le dirijas. Y luego hay otra donde dice, oye, hay un problema que hay que resolver. No hay agua en este sector. ¿Cómo se crea agua? ¿Un ingeniero? ¿En biología?
¿Cómo crear agua? Bueno, ahora voy a poner algunos ejemplos. Entonces, yo sería partidario del máximo porcentaje a los proyectos, al aprendizaje basado en proyectos. De manera que posible es un porcentaje muy grande. Ya digo, Unión Europea habla de un 70% para eso, de proyectos, de estudio de casos, metodologías activas, y sería un porcentaje más pequeño para lo otro. Sí, por supuesto, continuamos. Tenemos aquí una compartir. Muy bien, excelentes las preguntas y la interacción. Sigan ustedes con mucho gusto interrumpiendo, bueno, no interrumpen, sino participando y vamos avanzando. Bueno, sigo compartiendo. Por favor, Alcides, dime si ahora se ve bien mi presentación. Sí se ve, profe, se ve. Perfecto, pues entonces no me voy a detener en exceso con este cuadro donde yo decía en Europa. Ahora, la situación que tenemos es esta. Yo he hecho en una columna algunas ideas y en la parte derecha algunos aspectos críticos. Es decir, dentro de que el espacio europeo de educación superior está suponiendo una mejoría, pero hay mucho por mejorar todavía, ¿no? Esto es lo que vengo un poco a decir aquí. Ahí a la izquierda he puesto espacio europeo de educación superior y el ECTS, que es European Credit Transfer System, el crédito europeo. Crédito europeo, sistema de transferencia del crédito europeo. Entonces, aquí tenemos como aspecto crítico que yo digo el tema de la movilidad y de los planes de estudios. Vamos a ver, si la idea del espacio europeo era que los estudiantes puedan tener una facilidad de movilidad entre países, España, Francia, Alemania, Italia. Bueno, pues resulta que los estudiantes, los chicos y las chicas van de viaje de movilidad, de académica, y resulta que los planes de estudio tienen cuestiones similares, pero tienen otras diferentes, o sea que es un puzzle tener que organizarse su plan de movilidad para cumplir un curso, so pena que pierda tiempo, ¿no? Y tenga que luego que repetir cosas. Entonces ahí hay mucho por hacer. Idiomas, pues ya saben ustedes que el idioma, dicen, no, cuando acabe el grado tiene que tener el B1 como mínimo, ¿no? De esto. Pero resulta que en la carrera no hay ninguna asignatura de idioma. Búsquese usted la vida en una academia externa, ¿no? Y el empleo. El empleo significa que se supone que cuando uno termina de ingeniería en España o informática en Alemania o educación en Francia, pues puede trabajar en cualquier otro país. Pues bueno, es cierto que puede hacerlo, ¿no? Ya se les convalida pero no existe una política de fomento, de comunicación transparente, de bolsas de empleo, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. ¿En la enseñanza por competencias? Pues sí, llevamos ya por lo menos 10 años, una década, trabajando por la enseñanza por competencias y resulta que el tema de las metodologías, que aquí estamos diciendo que son muy importantes, trabajar con metodologías activas, porque esa es la base para enseñar por competencias, que se hagan metodologías activas, aprendizaje por proyecto, aprendizaje por problema, estudio de casos, etcétera. Y resulta que se hace muy poco. Todavía en la universidad se suele utilizar el método tradicional y a mí me duele que cada año, que cada invitación que me hacen a hablar de una conferencia, veo que la literatura sigue poniendo de manifiesto y ahora tengo alguna cita más adelante, se sigue denunciando todavía que la enseñanza sigue siendo muy tradicional, etc. La masificación, los centros de prácticas y las empresas, todo esto está por mejorar. Los procesos de innovación docente, bueno, pues, y esto sí que avanzo para darles una sugerencia, ¿no? ¿En qué medida, cuando yo hago una innovación, eso impacta en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? O sea, está bien que ustedes ponen en marcha una innovación,
y ven que los estudiantes sacan mejores calificaciones. Y además manifiestan en el cuestionario que ustedes organizan para ver en qué medida están satisfechos con esa innovación, una gran alegría, una gran satisfacción. Vale, pero sigan un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué competencias surgen? Por ejemplo, con un aprendizaje orientado a proyectos. Tú has podido comprobar que los estudiantes se han enfrentado a problemas nuevos y han tenido que buscar soluciones a esos problemas nuevos, cosa que cuando sean egresados en el puesto de trabajo que sea, lo tienen que hacer. Entonces, si tú, con tu aprendizaje orientado a proyectos, ves que se han enfrentado y que lo han resuelto, o que se han perdido, o que han tenido errores, que le han vuelto a preguntar, a pedirte ayuda y que lo resuelven, bueno, pues ahí hay un impacto en aprendizaje que hay que tomar nota de ese tipo de aprendizaje que se van teniendo, etcétera. Y la interdisciplinariedad, que ahora también voy a poner énfasis en que brilla por su ausencia todavía, ¿no? Bueno, si a lo mejor alguien aquí en el auditorio me dice que sí que tienen alguna experiencia de un proyecto de innovación docente interdisciplinar, bendito sea, pero es muy difícil, ¿no? Pero es muy necesario. Ahora pondré algún ejemplo también. Y la acreditación de titulaciones, quiere decir, yo creo que ahí también ustedes están involucrados en una acreditación de titulaciones, de títulos, de grados, de posgrados, pero no sé en qué medida, si están de acuerdo conmigo, en que a veces se abusa de un excesivo formalismo y de una excesiva burocracia en esa evaluación y esos planes de mejora. Pero muchas veces hay ideas en los propios profesores de un grupo que se quedan ahí y no se ponen, puesto que, por ejemplo, el coordinador de un grupo dice, para este año vamos a hacer una conferencia, y vamos a traer a un profesional de fuera. Pero oye, pregúntale a los profesores de tu grupo qué sugieren y qué necesidades hay, ¿no? Y puedes hacer un plan, bueno, como eso, muchas otras cosas que se pueden mejorar. Y finalmente el tema de las TIC, pues seguimos teniendo pues una situación de utilizar las TIC como apoyo, solo como apoyo, pero recuerden que hay 3 conceptos que son TIC-TAC-TED, que aquí en esta imagen que pueden obtener en Internet, pero que a mí me parece que da mucha claridad, está el tema de Google. Google, por ejemplo, es para el tema de las TIC, de las redes personales de aprendizaje, las comunidades, bueno, todo el mundo utiliza Google, pero los MOOC ya sería una tecnología más de TAC, de aprendizaje y conocimiento. En ese sentido, las universidades creo que en los próximos años van a aumentar mucho más el tema de los MOOC. Mi universidad está teniendo una política de avance y de mejora de las TAC, de los MOOC en este caso. Y finalmente las TED como tecnologías de empoderamiento y de participación, que en muchos contextos y en muchas áreas de conocimiento es necesario también que el estudiante utilice una tecnología más de participar en procesos de compromiso social, de empoderamiento, etcétera. Bueno, no me detengo mucho aquí, pero sí que sepan que ahí hay cosas por hacer todavía y por mejorar. Y ya termino con la... ¿Me quieres interrumpir otra vez? No. Las nuevas formas de innovación docente en la universidad, que son 5. Son 5 las que yo vengo defendiendo desde el año pasado y son las siguientes. En primer lugar, la digitalización y la virtualización de la docencia. O sea, alguien puede querer hacer una innovación relacionado con la parte virtual. En nuestro caso, tenemos aquí en Granada una plataforma para toda la universidad Prado. Se llama Prado, que significa Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia. Concretamente, hecho por el CEPRUD, Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia, Prado, lo hace el CEPRUD. El CEPRUD es el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, que, por cierto, tiene este año ha puesto en marcha, el año pasado, el Google Go, que es un Google
digamos, más propio de la universidad. Tenemos muchos más gigas de almacenamiento, se graban las videoconferencias automáticamente, nos ofrecen listas de asistencia, bueno, etcétera. Google Go es algo que la universidad puede gestionar, puede negociar con Google y es una herramienta magnífica. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la digitalización y la virtualización de la docencia, el hecho de utilizar podcasts, pequeñas grabaciones en audio o en vídeo, toda la tecnología 3D, imaginemos en medicina que han organizado algunos vídeos con animación 3D. Bueno, pues todo esto puede ser la antesala, digamos, la idea propulsora de una innovación. Todo lo que tenga que ver con la enseñanza semipresencial y los MOOC. ¿Por qué no? Un grupo de profesores puede decir, vamos a organizar un MOOC. Pueden ver en la Universidad de Granada, abierta, ugr.es, es un lugar de algunos MOOC que se están desarrollando con un gran éxito. Hay un MOOC sobre la Alhambra y un MOOC sobre García Lorca. Bueno, yo creo que en el futuro van a tener que seguir avanzando y proliferando estos MOOC, estos cursos abiertos, masivos, online, es lo que significa MOOC. Bueno, en segundo lugar, bueno, el tema de la virtualización, sí, que sepan que tiene que cambiar el rol del estudiante. Hay algunos autores que dicen, las universidades o se virtualizan o desaparecen. Cambia, como hemos dicho antes, cambia el rol del profesor, se crea el aprendizaje en otra parte, permite nuevos niveles de interactividad, elimina la rigidez del horario de clase y se necesitan habilidades digitales, además de habilidades intelectuales. Bueno, muy rápidamente decir que la virtualización está evolucionando desde lo que hemos dicho antes, de la telepresencialidad, que es todos a la vez, hacia la virtual, dividir en grupos. Aquí subimos PowerPoint y explicamos en videoconferencia. Está bien, que es necesario hacer esto, pero resulta que se imaginan que en la clase estamos aquí todos y ahora, bueno, voy a dividirlo en pequeños grupos. Y ahora cada grupo se va a ir a otro enlace y ustedes trabajan durante unos minutos. Incluso yo me puedo asomar a alguna... Entonces, lo virtual también se puede hacer aprendizaje cooperativo. En lo virtual se divide en grupos, el rol del profesor cambia, que es estimularles, atenderles, generar ideas, mentorizar. Y las formas, ojo con esto, aquí hay una clave importante, en esa división de grupos tú puedes hacer flipped classroom, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y la gamificación, hacer algún concurso o algún juego, algo lúdico con el material que tienes. Todo eso y más se puede hacer en división en grupos. Claro, hay parte que será asíncrona y que ellos se reunirán, pero hay otras que tú puedes reunirlos y puedes hacer una supervisión más programada. Las dos cosas. Ahora mismo estaba poniendo aquí el ejemplo de la virtualización. Estaba imaginándome, ¿no?, una situación de sincronicidad, pero tiene parte de sincronía y tienen que seguir trabajando luego de manera asíncrona. Pues nada, en gamificación, pues hay alguna idea que anoto por aquí, el hecho de utilizar el software de Socrative o Kahoot, que son software para, como bien conocen y habrán utilizado, es para hacer cuestionarios que a veces son muy motivadores, porque tú los puedes utilizar en la clase presencial y ellos con su móvil pueden responder a las preguntas y automáticamente le salen las respuestas y los 5 o los 6 mejores de eso, ¿no? Entonces, genera una competitividad, pero también una motivación, etcétera. Así que Socrative y Kahoot son dos herramientas que están a nuestra disposición para utilizarlas para romper un poco esa clase tradicional y esa monotonía. Por ejemplo, para preparar un examen, previamente se hacen varias pruebas con Socrative o con Kahoot. Incluso tienen posibilidades de dar un feedback, un comentario a cada respuesta del estudiante y demás. Todo esto se puede programar de una manera muy fácil.
Se pueden hacer concursos de resolución de problemas o simulaciones. Simulaciones son una medida muy interesante y muy motivadora, tanto presencial como virtual. Por ejemplo, lo que la profesora Cabrera, ¿no? Amapola Cabrera, hizo con su tesina de maestría de innovación en químicas, ¿no? Hacer un trabajo con un laboratorio de química, ¿no? Excelente. Bueno, el escape room, que es una medida que es encierro en una sala presencial a un grupo de alumnos y le planteo una serie de temas a resolver y hasta que no lo resuelvan no salen, ¿no? Dicho más o menos así con mis palabras. Bueno, aquí tienen un ejemplo, el escape room en ciencias de la salud, donde un grupo de entre 2 y 5 personas tuvieron que escapar de la sala en un tiempo limitado. Tenían 30 minutos. Tenían que manipular un maniquí para ejecutar una reanimación cardiopulmonar, extraer sangre, hacer una cesárea o colocar unos electrodos, entre otras pruebas que tratan de evidenciar la capacidad de los alumnos. Bueno, he puesto aquí de manera resumida pues un tipo de escape room en una innovación docente que utilizaron en enfermería. Bueno, sí que aprovecho aquí para decir que cuando uno tiene una idea de innovación, intente ponerla más completa en torno a una metodología. Por ejemplo, en este ejemplo que aquí fueron de unos profesores de medicina que utilizaron el Socrative y el Kahoot, ¿no? Entonces, con la finalidad, decían estos profesores, de introducir nuevas experiencias en el aula para paliar estas dificultades. Bueno, he puesto en negrita lo de paliar estas dificultades y nuevas, porque recuerden siempre que cuando haces una innovación es porque tienes unas dificultades que vencer, tienes unos problemas a resolver, hay que identificarlos y hay que escribirlos, ¿no? ¿Cuáles son? Y luego, nuevas experiencias, en este caso, pues el uso de software pues siempre genera una novedad. Bueno, mayor motivación, en segundo lugar, el objetivo que se planteaba es garantizar el conocimiento de conceptos básicos mediante un concurso en grupos pequeños y también afianzar los conceptos mediante un concurso en grupos pequeños a nivel de contenidos. Bueno, entonces ahí en negrita he puesto la metodología, que es un concurso. Luego, más adelante, lo defines y lo concretas. Entonces aquí he puesto más o menos los objetivos que utilizaron ellos, los objetivos específicos, y en negrita lo que son la metodología, ¿no? Permitir a los alumnos autoevaluarse mediante un cuestionario. Bueno, pues vamos a elaborarlo aparte. Mostrar a los estudiantes preguntas tipo test y conocer la impresión de los alumnos, etcétera. Bueno, esto era un ejemplo que me servía para decir, pónganlo más completo, la metodología más completa, ¿no? Y este podría ser. Aquí vienen, es un ejemplo, una captura de pantalla de lo que estos autores usaron Kahoot. Ahí, por ejemplo, dice, las principales moléculas de adhesión entre células son la caderina, las integrinas, la actina y las conexinas. Bueno, pues tienen que responder, ¿vale? Y aquí tienen, esto es la interfaz del profesor, de preguntas y respuestas que organiza. Muy bien, Kahoot y Socrative. Algunos resultados de autores que han, muy recientes, de 2019, que han trabajado con esto, con la gamificación, son un poco decepcionantes. Fíjense, dice, sigue predominando un sistema anclado en una evaluación numérica, donde no prima la adquisición de competencias de aprendizaje. Y al aprendizaje lúdico aún le queda un largo camino para llegar a implementarse en las aulas como método de enseñanza. Es decir, no hemos avanzado mucho. Bueno, y el mobile learning quiere decir que el uso del móvil en la clase, todo lo que estamos diciendo es aprovechar los contenidos de Internet a través de dispositivos electrónicos, tablets, los teléfonos, y el Kahoot y el Socrative que acabamos de decir es un buen ejemplo de cómo se puede. En segundo lugar, está la innovación en metodologías docentes. Desde el día número 1, hace ya bastante tiempo, siempre señalo este elemento. Si usted utiliza una clase tradicional, cambie hacia un estudio de casos o hacia un aprendizaje basado en un programa, etcétera. Yo lo pongo ya en siglas, porque todo el mundo conoce estudio de casos,
resolución de ejercicios y problemas, es este de aquí. Aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos y el aprendizaje cooperativo. Clases prácticas y el aprendizaje, que son muchas de las cosas que ustedes tienen ahí para orientarse, para hacer sus propuestas en la Universidad Nacional, ¿no? Y el aprendizaje servicio, que yo quisiera señalarlo, que es aprender haciendo un servicio a la comunidad, que por cierto he oído que uno de los ejes, y yo conozco bien que la UNA viene trabajando mucho en extensión universitaria. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje servicio está en esta línea, ¿no? De hacer experiencias de ayuda a la comunidad, de hacer un servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio, algunos autores dicen que es una vía de transformación de la enseñanza universitaria. Y la técnica de trabajo, la metodología a utilizar en esta situación, en esta metodología de aprendizaje servicio, es el aprendizaje reflexivo. Y en gran medida, pues, en el campo, en el estudio de campo, tú haces un diario, haces unas anotaciones, tienes unas experiencias y esas anotaciones, ese diario, te sirve un poco luego para compartir con el profesor y hacer un aprendizaje reflexivo. Muy interesante el aprendizaje servicio. Y por último, bueno, en tercer lugar, perdón, la internacionalización. Redes, idiomas, docencia compartida internacionalmente, la enseñanza bilingüe, el apoyo en idiomas al alumnado Erasmus, en el caso de Europa, el alumnado Erasmus, pero el acompañamiento a estudiantes Erasmus, el reconocimiento de títulos, las bolsas de empleo internacionales, bueno, todo lo que he dicho antes, pero destaco esta idea que pone aquí, que es enseñanza híbrida internacional. Podemos imaginar que un profesor de Paraguay y un profesor de España se ponen de acuerdo, que son del mismo área de conocimiento, para hacer un proyecto, un aprendizaje orientado a proyectos. Y lo trabajan juntos, los estudiantes de Paraguay, los estudiantes de España. Y tienen situaciones de videoconferencias síncronas entre los dos. ¿Esto es posible? Pues claro que es posible. Es una idea fantástica para hacer una innovación docente. La enseñanza híbrida internacional. Por ejemplo, ¿cómo reducir la pobreza? Ahí he puesto y me he imaginado en el campo de empresariales y económicas, el campo sanitario, el campo de la educación, de la arquitectura. ¿Cómo que no? Se puede hacer un proyecto disciplinar o un proyecto internacional. Un proyecto de enseñanza híbrida internacional. La pobreza. Vi unos datos de Paraguay de que con la pandemia ha aumentado la pobreza. Del 23,5 en 2019 al 26,9 en el 2020. Y la población infantil anda por un 40%. Bueno, a mí me parece que es un tema, también en otra ocasión, y hoy también subrayo, que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón para hacer una docencia mucho más centrada en hacer proyectos de cómo reducir la pobreza, en este caso. Presencial y virtual. Bueno, la atención al alumnado, el cuarto y el quinto, es con necesidades específicas, y enseguida pongo algún ejemplo, necesidades específicas de apoyo educativo y la innovación en orientación y tutoría, que ya he visto que tienen también ahí una línea de, esta me parece importantísimo, lo académico, lo personal, lo profesional, sobre todo la empleabilidad y el emprendimiento. Son ideas que me preocupan y que siguen siendo propuestas para la innovación de que una facultad, un grupo de profesores hagan un plan de acción tutorial y se pongan a mejorar las habilidades, las competencias de los estudiantes para que mejoren su empleabilidad. Bueno, muy rápidamente decir que para los estudiantes del siglo XXI, tomo esta nota de Savani Power 2017, la alternativa preferible es la enseñanza y el aprendizaje activos, en los que la enseñanza comienza con un conjunto de observaciones o datos experimentales que hay que interpretar, un estudio de caso que hay que analizar o un problema del mundo real que hay que resolver. Ya está. Aquí tenemos el corazón del asunto. Hay que transformar la enseñanza en esto. En la mayoría de los casos, dice Leite, las metodologías de enseñanza siguen basándose en conferencias que cubren los contenidos académicos, incluso con tasas de retención del aprendizaje del orden del 5%, según la pirámide del aprendizaje. Ya saben y sabemos que si tú das una conferencia, la retención es pequeña, 5%.
pero si tú les pones a hacer ellos un proyecto, la retención es mucho mayor. Cada vez más en el siglo XXI lo que los estudiantes saben es mucho menos importante que lo que pueden hacer con lo que saben. La habilidad más importante que todos los estudiantes deben dominar hoy en día es la capacidad de crear nuevos conocimientos para resolver nuevos problemas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la pedagogía del siglo XXI que les dejo para que les pueda servir, cómo la enseñanza tiene que estar contextualizada, tiene que ser interdisciplinar, el trabajo colaborativo, el uso de, atención, aprendizaje basado en proyectos, aquí lo tenemos, la clave, fomentar la resolución de problemas, evaluar de una manera transparente, con estas rúbricas que comentábamos antes, el desarrollo de destrezas de pensamiento. Hay que enseñar a pensar, sobre todo en la universidad, y construir una fluidez tecnológica, informativa y mediática. Bueno, no está nada mal este esquema de la pedagogía del siglo XXI. Nos preguntamos, ¿en qué medida estamos en esta línea? Entonces, luego lo vuelven ustedes a releer y vuelven a mirar a su contexto, a ver qué tal, en dónde estamos. Bueno, en orientación y tutorías, ya digo lo importante de hacer un plan de acción tutorial donde tengamos en cuenta lo académico, lo personal y lo profesional, ¿no? Por ejemplo, la elección de asignaturas optativas y máster. Estudiantes que no saben qué van a elegir. Vamos a organizar talleres, vamos a organizar seminarios, reuniones, tutorías, donde les demos pistas, pautas para decidir. Aprendizajes transversales, cómo hacer un trabajo. Hay muchos estudiantes que se enfrentan a hacer un ensayo científico y no lo saben, no saben hacer. Y yo he encontrado muchas dificultades en estudiantes de segundo curso ya, donde esto lo necesitan. Lo aprenden, pero necesitan mucho esfuerzo de trabajo, de enseñanza. Bueno, y aquí tenemos varias cosas más de trabajo en equipo, todas las dificultades que van encontrándose a nivel personal, profesional. Esto es muy importante en la universidad ponerlo en marcha, hasta tal punto que no sé en qué medida la Universidad Nacional tiene planes de acción tutorial, pero cada facultad, incluso cada titulación, pero bueno, por lo menos que cada facultad hubiera un plan de acción tutorial en marcha, ¿no? Esto sería importante. Las posibilidades son a nivel de centro, de grupo o grupos docentes interdisciplinares. Bueno, con esto resumo las 5 partes que yo estoy aquí señalando y que ojalá les puedan servir de utilidad para que hagan sus propuestas, hagan algo en relación a la orientación y tutoría, o en virtualización, o en metodologías activas, o en la internacionalización, o en necesidades específicas de apoyo educativo. Y aquí he puesto en color rojo o morado los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con esta línea de innovación. Así que la virtualización con la educación del 4 y el 10, las metodologías activas estarían relacionadas con todos, dependiendo del área. Hacemos aprendizaje orientado a proyectos y depende del área, pues tocamos un objetivo u otro, ¿no? Y aquí están todos los objetivos, orientación y tutoría, pues igualdad de género, reducción de las desigualdades, todo lo que aquí pueden luego leer con calma. En ese sentido, la misión de la docencia universitaria sería formar para la sostenibilidad, ¿no? Entendiendo por sostenibilidad lo medioambiental, lo social y lo económico, ¿no? Es un concepto que a mí me parece importantísimo tenerlo en cuenta en los proyectos de innovación docente. El desarrollo sostenible, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones, en lo económico, etc. Bueno, y aquí he puesto un ejemplo que a mí me ha llamado la atención poderosamente. Imagínense poner a los estudiantes a trabajar en un proyecto, o sean de ingeniería o de cualquier otra área similar, crear hidrógeno verde. Bueno, ustedes saben que esto es posible con un proceso de electrolisis o sea, energías limpias y renovables como la energía solar pueden hacer posible esa electrolisis y descomponen el oxígeno y el hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno es el combustible, o sea, el
el elemento básico del futuro y del presente ya para ir cambiando cómo se desplazan los aviones, los coches, los camiones. Fantástico si estamos por un mundo más sostenible, más limpio, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no en la universidad? Proyecto, aprendizaje orientado a proyectos. Crear hidrógeno verde. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Pero cuál es el tema 1? Bueno, ustedes van a crear hidrógeno verde, a trabajar. Bueno, yo es que me gusta decirlo así para que entiendan que la universidad supondría un cambio radical si empezamos a hacer esto. Un proyecto, crear agua. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Bueno, pues esto ha salido hace 2 días en la prensa española. Enrique Veiga, este ingeniero español de 82 años, que ha inventado una máquina para crear agua de la nada. Bueno, esto de la nada, o sea, tiene ahí una máquina que refrigera y que condensa el aire del ambiente y lo convierte en agua. No me digan que esto para situaciones de ciudades en el desierto, de muchas necesidades que hay. Yo tuve la gran suerte de visitar el Chaco y me acuerdo que había una escasez de agua, incluso tenían un sistema para aprovechar el agua de la lluvia, ¿no? Bueno, pues esta máquina podía ser muy útil, ¿sí? Ahí lo tienen, obtienen agua potable condensando la humedad absoluta del aire con el apoyo de una instalación frigorífica. Bueno, a mí me permiten y me perdonan que yo me entusiasme con estas ideas, que para muchos no serán nuevas, pero que resolverían, si estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, pues con esto resolvemos el problema del agua de muchísimas situaciones en África y en muchísimos lugares. Y con el otro que hemos dicho, resolveríamos el tema del transporte, de la emisión de CO2 al ambiente, ¿no? Pero todo el planeta. Entonces, ¿por qué no los estudiantes hacer proyectos en esta dirección? Y aquí he puesto otro ejemplo más, que es el aprendizaje orientado a proyectos. Y digo, ¿cuál es el proyecto? Los Emiratos Árabes, concretamente la ciudad de Dubái. Ustedes tienen que trabajar con esto. Fíjense, en biología tienen en esa ciudad, tienen paneles solares e invernaderos para producir algunas plantas. La albahaca, la lechuga, cultivan solo con agua reciclada. ¿Esto cómo es? Vamos a estudiarlo. En geología, producen nubes para que llueva. Espectacular. ¿Esto cómo es? Extracción de agua del subsuelo. Entonces tendríamos estudiantes entusiasmados cómo lo hacen en Dubái y qué se puede extrapolar a otros países con necesidades similares. Fíjese, en ingeniería, en arquitectura, en informática, tienen unos edificios muy altos, unos rascacielos gigantescos y tienen un sistema para prevenir y resistir los fuertes vientos y tormentas de arena que hay allí, que son terribles. Bueno, pues tiene un sistema informático. Usted es estudiante de informática, vamos a estudiar eso. Incluso estudiante de traducción, hay un idioma árabe que es un dialecto muy puro. Bueno, tomé estas notas para decirles, fíjese cómo hay proyectos muy motivadores de muchas áreas de conocimiento, que se puede incluso trabajar de manera interdisciplinar. Pero bueno, si no, pues disciplinar, que es en este caso, trabajemos Dubái. Oye, ¿y qué estudias hoy? Dubái. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo más de mi área, que es educación. Y digo, bueno, ¿y por qué no los estudiantes pueden trabajar un centro educativo? Un centro. El proyecto es trabajar el estudio de un centro educativo en una zona en riesgo de exclusión social. Bueno, ¿y qué pasa? Que este semestre tenemos metodología de la investigación, dirección, organización. He puesto así señalado en rojo aquellas asignaturas que tendrían que ver con ese estudio de ese centro. El asesoramiento a profesorado, la didáctica de la educación especial, todo. Cada área desde su punto de vista puede ayudarle a los estudiantes en ese estudio de casos, que es un centro educativo. ¿Y qué se puede extrapolar a otros centros con condiciones similares? O sea, a mí me parece que haciendo este tipo de metodología, el aprendizaje es buenísimo. Bueno, se me ha venido a la mente la película El Marciano, ¿no?
la innovación docente en el cine. Solamente doy una pincelada de lo cual he hablado en otras ocasiones, pero el cine está también... si ustedes son del área de ciencias, de física, de química, de biología, siéntense, por favor, a ver la película El Marciano, de Max Wahlberg, creo que se llama este actor, ¿no? Marte o El Marciano, y pónganse con un blog anotando la cantidad de problemas que pueden plantearle a sus estudiantes. El cine en la innovación docente. De esta película salen un montón de problemas que pueden ser útiles para innovación en docente. ¿Cómo es posible crear plantas en Marte y hacer agua? Pues todo lo que estamos diciendo. Pero no solo eso, sino que hay un montón de cálculos y un montón de situaciones interesantísimos desde el punto de vista didáctico de esta película. Bueno, el aprendizaje orientado a proyectos híbrido es posible. La pandemia, en general, es un catalizador que puede acelerar los procesos de transformación en la universidad. O sea, me gusta el término catalizador en el sentido de que somos nosotros los que tenemos que poner en marcha innovaciones para mejorar, ¿no? Si queremos, se pueden acelerar esos procesos de transformación de la universidad. Y termino ahora sí con estos 6 pasos, por este pequeño embudo, por si hay alguien que está planteándose escribir una propuesta de innovación docente, yo les sugeriría que siguiera estos 6 pasos. Empiece por aquí, por abajo. Empezamos al final, como un embudo, pues empezamos por aquí. El problema. Lo primero es identificar problemas a resolver. Los estudiantes no vienen a clase, los estudiantes suspenden mucho, los estudiantes... Identifíquenlos. ¿Cuáles son los que quiere resolver? O su asignatura está siendo muy teórica y piensa que debe tener un componente más práctico, etc. Segundo, la idea. Anote una idea, pensar en una idea central para resolver. Pues el estudio de casos va a ser la clave. Yo soy de Derecho y creo que le tengo que plantear algunos juicios, algunos casos y que estudien. Yo soy de Medicina y creo que el estudio de casos o el aprendizaje orientado a proyectos, porque soy de veterinaria, de agronomía, de cualquier área de químicas, el aprendizaje. Entonces, a continuación, las metodologías y los objetivos. Escribir la metodología docente innovadora y la metodología de trabajo. Y anoten varios puntos, porque puede ser, pues voy a utilizar el Kahoot para hacer algún cuestionario. Esta me gusta y lo voy a utilizar. No solamente voy a hacer uno, voy a hacer varios por tema. Cada tema, un Kahoot. Luego voy a hacer una metodología de aprendizaje por proyectos. ¿Y en qué consiste? La escribo, la narro. Atención, y aquí es muy importante, y la metodología de trabajo, así como los objetivos, es decir, que a continuación tengo que escribir el grupo de trabajo, o si es que soy yo como profesor, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer el Kahoot, segundo voy a hacer un cuestionario, tercero voy a... La metodología de trabajo de la innovación. Yo es que aquí distingo las dos metodologías, la metodología docente innovadora, que es la que van a seguir los estudiantes, y la metodología de trabajo que el equipo de profesores o el profesor va a utilizar para planificarse en su docencia, ¿no? En cuarto, el proceso de evaluación y de investigación. Evaluar la práctica que estamos haciendo y cómo investigarla. Y finalmente, qué resultado y qué productos. Yo creo que lo más les sugiero que tengan en mente siempre la palabra producto. Para decir, oye, y finalmente, ¿qué es lo que queda de mi innovación? Oye, pues al final han quedado 5 cuestionarios de Kahoot, muy bien hechos. Han quedado 3 vídeos en 3D que hicieron. Han quedado productos tangibles, ¿no? Y también resultados, claro. Y finalmente, conclusiones y limitaciones. Por tanto, no olviden hacer un cronograma de actividades de lo que van a hacer primero, aquí el Kahoot, aquí la planificación del aprendizaje por proyectos, etcétera. Bueno, y voy terminando con una idea, brillante que en educación infantil tuvo este autor conocido en todo el mundo, este italiano, dibujante, pedagogo, que se llama Tonucci. Y dijo, cuando acabe la pandemia, yo creo que tenemos que hacerle un regalo a los niños. ¿Y cuál es el regalo? Que recuperen las calles. Pero las calles, dice Tonucci, las calles se las hemos robado a los niños.
las calles no son seguras, el tráfico, la polución. Vamos a devolverle las calles a los niños. Y vamos a hacer trabajo por proyectos. Y vamos a implicar a los padres. Se va a aprender desde lo doméstico, porque se decía, oye, los niños no pueden estar en un aula así, todos con la mascarilla, en una aula reducida. Y entonces Tonucci abrió el abanico. Dice, implicar a los padres, aprender en lo doméstico. ¿Cómo que no? Hay física en la cocina, hay cosas de física, decía. Bueno, los niños recuperan las calles y proyectos con entidades de la ciudad, ayuntamientos, museos, empresas, etcétera. Entonces, los niños trabajan por proyectos en colaboración con la municipalidad, con los museos, con algunas empresas, etcétera. Bueno, esta idea que me parece que es brillante para infantil, yo la traslado a la universidad y digo, en la universidad, siguiendo ese esquema de Tonucci, digo, en la universidad no podemos trabajar por proyectos. Y claro, lo hemos visto aquí, hemos puesto el ejemplo del hidrógeno, del agua, de la Dubái, la enseñanza híbrida, que yo creo que también hay que aprovechar, como hemos puesto de manifiesto aquí, la virtualidad, las potencialidades de lo presencial y de lo virtual, problemas reales. Y he sustituido lo que decía Tonucci de proyectos con entidades de la ciudad, con ayuntamientos, museos, empresas. Es decir, esa parte sigue igual, lo que pasa es que en la universidad, sobre todo, haríamos con empresas, pero también, ¿por qué no?, con ayuntamientos y otras entidades que pueden colaborar con nosotros en el trabajo por proyectos. Y he llegado al final. No sé, querido Alcides, si yo me he pasado mucho tiempo, porque al final me entusiasmo y no sé en qué medida estoy bien de tiempo y hay más preguntas o qué. Sí, profesor, muy atentos nos quedamos todos los que estamos siguiendo tu presentación. Estamos seguros de que las personas están anotando todo y también están sacando las dudas. Por eso que tenemos un par de preguntas que no sé si hacemos o vemos un poquito más lo que es tu presentación, profesor. Sí, estoy intentando dejar de compartir, pero no acabo de ver dónde se deja de compartir. Se me ha perdido. Aquí abajo, profe, en medio. Ah, aquí lo tengo. Sí, que se había minimizado. Sí, no, decía que perdí el control del tiempo, entonces no sé en qué medida, más o menos en lo que se me había dicho. Bueno, Moisés Villalba dice, ¿cómo se puede determinar el punto óptimo entre virtualidad y presencialidad en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Ah, bien, virtualidad y presencialidad. Bueno, yo aquí estoy hablando de ese 70-30%, ¿no? 70% para virtual, o sea, aumentar el tiempo de la virtualidad más porcentaje y la presencialidad menos. 70-30, eso es lo que yo digo, utilizando el mismo esquema que hicimos desde que se implantó el espacio europeo de educación superior, por aquello de que decía, bueno, hay que darle menos tiempo a la parte tradicional de explicación del profesor y más tiempo a la parte de práctica de metodologías activas. Entonces aquí yo creo que es fácil hacer similitud entre presencial tradicional y virtual metodología activa. Entonces, en ese sentido, pues, ¿por qué no? Partamos de una hipótesis, de decir, 30% para lo presencial, 70% para lo virtual, sabiendo la riqueza que hay en lo virtual, donde hay cosas síncronas y cosas asíncronas. Pero, sobre todo, destaco que hay, ¿cómo se dice? Hay mucho tiempo para que el estudiante haga cosas, ese es el aprendizaje por competencias. Bueno, Dayana Ruiz dice sobre innovación en evaluación, ¿cuáles serían las tendencias actuales en modelos de evaluación y qué efectividad se observa en los resultados? Bueno, pues esto es una investigación muy concreta, muy interesante, que se podría ver. Las tendencias actuales son sobre todo modelos de evaluación formativa, el tema de rúbricas, el tema de, si estamos hablando de defender el aprendizaje orientado a proyectos, pues hay que evaluar esos proyectos con rúbricas en torno a su realización, ¿no?
Entonces, los modelos de evaluación van en esa línea de aumentar mucho más la evaluación continua, la evaluación cualitativa, la evaluación por portafolios, la evaluación por colección de trabajos y también la evaluación con rúbricas y demás. Esta sería un poco. Ahora, lo que plantea la profesora sería muy interesante hacer esa investigación de qué modelos están resultando mejores, qué impacto están teniendo, ¿no? Denise Guillén, te saludo, Denise, también, qué gusto leerte por allí. Combinar varias estrategias de aprendizaje activo para una misma asignatura es recomendable. Pues claro que sí, recomendabilísimo. Ya te digo, yo estoy utilizando el aprendizaje de estudio de casos, el aprendizaje por proyectos y cómo no, claro que sí, las prácticas, el estudio de casos, eso sí, de manera innovadora. Siempre tenemos que ver algún toque innovador dentro de que la metodología, ya el hecho de utilizar metodologías activas, pero claro que sí, es recomendable utilizar varias estrategias de aprendizaje activo, varias estrategias, sí, muy, muy recomendable, según cada tema y según pues el propósito de las competencias que quieras producir, pues es muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Cristian. Dice, excelente ponencia, aprendizajes y experiencias que sirven para que construyamos juntos una nueva forma de hacer docencia. Sí, era lo que decía yo al principio. Ojalá me hayan estado escuchando diciendo, me inspira. A partir de esto se me ha ocurrido que podía hacer. Eso es lo mejor. Y justamente es porque sé que hay siempre en el auditorio, hay profesorado experto y hay también profesorado novel. Hay profesorado joven que quiere innovar y que quiere hacer. Entonces, ojalá le hayamos dado suficientes pistas, ¿no? para hacer mejor la docencia. Muchas gracias, Analia del Rosario. Oh, hombre, Resistencia Chaco, amigos, hermanos paraguayos. Esto es una filial, ¿no? Que hay en el Chaco, ¿sí? Y también de la filial Villa Ayes. Buenos días, saludos. Pues, querida Diana María y todos los profesores y profesoras de las filiales, adelante, tienen ustedes que participar con proyectos, con propuestas. Muchas gracias, Eliana Amarilla. Sobre todo proyectos y gracias, Yasmín. Propuestas que pueden ser yo quería haberlo comentado, pero se me pasó. Es decir, una filial puede plantear un proyecto de innovación docente, pero también podría plantear uno junto con alguien de la central, de su área de conocimiento, y pueden colaborar. Enseñanza híbrida. Hoy día se pueden hacer muchas más cosas con la... Bueno, muchas gracias, Ani, y a todos los demás. Me alegra muchísimo que hayan estado siguiendo esta conferencia que tenía ese propósito, el de estimular, el de impulsar, el de animar. Y ojalá, pues, para próximas vayamos teniendo noticias, porque yo antes hice la cuenta mientras el profesor Alcides, o no recuerdo quién lo dijo, me parece que fue la profesora Luz, ¿no? Que dijo que había 235 proyectos en 11 años. Hice la cuenta y salen una media de 21 proyectos al año. No está nada mal, una media de 20, 21 proyectos. Pues hay que... Bueno, Isabel Ferreira dice, los docentes debemos seleccionar los contenidos de acuerdo a las competencias requeridas. Las metodologías activas posibilitan el aprendizaje autónomo. Sí, efectivamente. Bueno, los contenidos, de alguna manera, había que retraerse a lo que son los contenidos de las titulaciones que a nivel oficial, a nivel país, están aprobados, etcétera. Y a partir de ahí vamos construyendo nuestras guías docentes, que aquí en España le llamamos guías docentes, y que están actualizadas año tras año y en la plataforma. Y luego, efectivamente, sí, a nivel metodología, pues trabajar con todas las metodologías activas. A ver, como metodologías activas como punto de arranque, porque luego para la innovación
siempre tenemos que añadirle alguna cosa nueva, novedosa, que te despierte el interés del estudiante y también el gusto, la satisfacción profesional, que es muy importante. Entonces, siempre innovar con alguna tecnología, ¿no? Con algún concurso, con alguna situación lúdica, en base a una metodología activa, pues es muy necesario. Yo siempre decía que metodología activa más TIC, más alguna idea novedosa, es un poco el corazón de la innovación, ¿no? Las tres cosas: metodologías activas, las TIC y alguna idea novedosa, digamos, lúdica. Bueno, también de medicina nos habla Marta Apuril. Muchísimas gracias desde la facultad de la FC. FC es Facultad de Ciencias Económicas, tal vez. Sí. Okay. Profesor, así mismo. Muy bien. Yo me acuerdo cuando tuve la suerte de haber estado por ahí en la UNA, que incluso tuvimos la alegría de compartir, se presentaron proyectos de una facultad que no presentaba muchos proyectos, que era Derecho. Hasta me acuerdo que Derecho fue capaz de presentar algunas propuestas innovadoras. Vamos a ver también si todas las facultades pues presentan, y las filiales, sus propuestas. Porque claro, aquí hemos puesto ejemplos un poco del ámbito de ciencias, del ámbito de la ingeniería, de educación, ¿no? Pero, por ejemplo, en Derecho se pueden hacer propuestas y proyectos muy interesantes, muy comprometidos, sobre todo pues con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos dicho, y que yo casi que invitaría y sugeriría que los tengan en cuenta. O sea, como un requisito imprescindible, voy a presentar una propuesta de innovación, voy a revisar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y voy a preguntarme, ¿y yo en mi asignatura cómo puedo desarrollar algo de esto? Es decir, ¿cómo puedo formar a mis estudiantes en torno a los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que eso es lo que podemos hacer desde la universidad, ¿no? Poner énfasis en la formación, tanto desde el punto de vista de concienciación social como de competencias profesionales, ¿no? Bueno, pues gracias, Dolly, por tus comentarios. Bueno, excelente el trabajo también de Alcides, que me facilita muchísimo el poder leer la participación de las personas que están al otro lado, ¿no? Bueno, profesor, entonces queremos ir cerrando esta reunión, este webinar, que estamos muy complacidos con la experiencia que nos estás trayendo, con toda esta vivencia que la gente que está del otro lado del monitor está poniendo todas las ganas, y estamos seguros que desde la comisión permanente vamos a apostar a todo lo que sea tecnología, capacitación y este tipo de eventos, ¿verdad? No me quiero olvidar antes de decir de que de aquí a 2 meses más, septiembre y octubre, se está agendando varias presentaciones y ponencias en lo que es gestión universitaria, la didáctica en el día a día de cómo preparar las clases. Entonces vamos a tener una parte de evaluación también online que se está preparando. Entonces, toda esa gente que nos siguió desde temprano, de todas las filiales, de acá en el campus también de San Lorenzo, le decimos que esta comisión se está poniendo las pilas y está llevando a cabo muchos proyectos en este 2021, que estamos seguros que después de la pandemia, que estamos ya a punto, seguramente en meses más, en meses menos, vamos a estar en una presencialidad, y estamos preparándonos todos para que esto siga el ritmo que estamos manejando en el día a día. A ver si alguien quiere cerrar más. Yo le pido así la palabra a nuestro vicerrector también. Estaba un poquitito tímido hoy en la mañana, entonces ya le pedimos que haga un poco el cierre también acá. Le pido permiso a la señora rectora y a la señora directora también. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor Miñán. Realmente es muy grato escuchar toda esta experiencia y de las posibilidades, las potencialidades que tienen, digamos,
esta combinación de, digamos, de técnicas pedagógicas, combinar la presencialidad con la virtualidad es una cosa, un desafío permanente, ¿no? Sobre todo la última, la virtualidad. Entonces, con estas experiencias y recomendaciones suyas, yo creo que vamos a saber realizar todo aquello que usted ha dicho. Y nada más quería hacer una acotación porque he visto que llegó un saludo desde el Chaco. Nosotros compartimos el Chaco argentino y el Chaco paraguay. Y ese saludo del Chaco era de la provincia de la Argentina. Entonces, para que notemos un poco hasta dónde llegó nuestra, digamos, este acto que estamos desarrollando, nada más eso quería acotarle, profesor Miñán, que ese saludo fue desde la Argentina. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para ir cerrando este webinar, agradecemos seguramente que estos días vamos a tener un certificado digital que le vamos a acercar al profesor Miñán por todo el apoyo. Y también la señora rectora, seguramente que la agenda todavía continúa para este día que estamos teniendo, hermoso, ¿verdad? Entonces, algunas palabras ya y estamos tratando de cerrar esta reunión virtual. Profesora. Muy bien, muchas gracias, apreciado profesor Miñán, un hijo electo también de la UNA a partir de la Universidad de Granada, una conferencia magistral como en mucho tiempo quizás no escuchaba. Y bueno, tomo todos los datos, las informaciones y la experiencia, pero lo más importante que tenemos que recordar que dijo el profesor Miñán es eso de que los profesores tenemos que abrir las mentes, siempre innovar en la manera que podamos y únicamente tomar como centro a nuestros estudiantes y de acuerdo, así como muchos ya lo manifestaban también, de acuerdo a las competencias que debemos desarrollar para nuestros estudiantes de este siglo XXI. Así que muchas gracias, profesor Miñán, y a todo el equipo de la Universidad de Granada, en su persona también muchas gracias, y a todo el equipo de la Comisión Permanente de Innovación, que ya desde el 2010, profesor Miñán, hemos instalado eso y así como bien lo dijo el vicerrector, esperamos continuar junto con todos y más que nada llevándolo a la práctica. Así que muy buenos días para usted, muy buenas tardes y buen resto de jornada. Muchas gracias. A disposición de todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera hemos cumplido con este webinar que estaba agendado para hoy. Esperemos que sea del gusto de ustedes y seguramente nos encontraremos de aquí a poquito con otra presentación. Muchas gracias. Feliz resto de jornada para todos.